Bien, como todos los viernes, vamos a hablar un poquito de economía y política con el académico Mariano Fernández. Buen día, ¿cómo andás, Mariano? Hola, buen día, David. Bien, bien. Bueno, Mariano, mira, te hago la primera pregunta. Tenemos muchas cosas para hablar y para desmenuzar. Acá el BID se reunió con Alberto Fernández y le brindó su apoyo. Aparentemente el BID le entregaría, cuando asuman Fernández, le entregaría a la Argentina un préstamo de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo ves vos esto? ¿Se complica más el endeudamiento? ¿Es una ayuda que puede levantar un poquito a la Argentina? ¿O es más de lo que ya estamos soportando? No, a ver, mira, en realidad hay que mirar todo siempre desde el punto de vista del equilibrio general. Los préstamos que otorga el Banco Interamericano, en general deben ser usados para obras de infraestructura, cuestiones sociales, cosas por el estilo. En general esos préstamos tienen lo que se llama una contrapartida local, es decir, que por cada dólar que te prestan, el Tesoro tiene que aportar una parte similar y hay un cronograma de cumplimiento de obras o de planes sociales, ¿sí? Que es lo que condicionan después el flujo de pagos. Es una práctica habitual. Yo creo que en ese caso lo que están haciendo es usando la información esa del BID, pero desde una perspectiva política, porque es como decir, tenemos tal desequilibrio que una cosa como esta en realidad no modifica nada, es decir, es puro humo, básicamente es eso. Bien, las principales alimenticias acumulan pérdidas por casi 10.000 millones en todo lo que fue la era de Macri, ¿no? El impacto de la inflación, las consecuentes devaluaciones y la recesión profundizan la crisis de grandes grupos como Molinos, Arcor, Mastelone. También se suma YPF, que acumuló pérdidas de más de 23.000 millones de pesos hasta septiembre de este año. Explicanos una cosa, ¿por qué estas pérdidas en grandes empresas? ¿Es verdad lo que dicen por esta gran inflación que hubo? ¿O no hubo una buena inversión por Molinos, Arcor y Mastelone? Y del tema de YPF, ¿tiene que ver algo sobre esta inflación o es otro punto aparte de cómo dilapida el gobierno sobre YPF que todavía no está rindiendo lo que corresponde? ¿O me equivoco? A ver, vamos por partes, ¿no? En general, lo que sucede en Argentina desde hace casi 10 años, esto diríamos como elemento central, ¿no? El eje, que Argentina no crece, ¿sí? Si a eso le sumamos una inestabilidad financiera creciente y un aumento de la incertidumbre y del costo de endeudamiento en términos reales, eso afecta por igual a todas las empresas. En los balances de las empresas grandes se empieza a ver ya, o se ve desde hace rato, que hay resultados negativos, pero eso es transversal a toda la actividad económica, es decir, habría que encontrar qué actividad económica efectivamente no ha sido afectada por la inestabilidad financiera, es decir, por las tasas de interés altas en términos reales, por la inflación. Así que esa es la explicación de la depresión económica en la que estamos metidos. En el caso de YPF convergen dos cosas. Por un lado, la inestabilidad financiera y por el otro, el problema clásico de la administración de una empresa privada, es decir, de una empresa que vende bienes privados, como es el combustible, cuando está a manos de burócratas del Estado. En donde siempre hay, es decir, las decisiones no siguen un criterio de racionalidad económica, sino más bien tienen una lógica distinta, que tiene que ver con un poco la rosca política, ¿no? Y hace que las decisiones en YPF no hayan sido, diríamos, profesionales desde el punto de vista económico. Cualquier cosa que vaya a tocar el Estado, porque tiene un régimen de incentivos distintos, va a determinar que estas empresas, aún en contextos buenos,
den resultados negativos. El caso de aerolíneas, por ejemplo, durante el gobierno anterior, ¿no? Hubo periodos donde la economía crecía, pero la línea aérea seguía mostrando déficits financieros en sus balances. El 80% de los empresarios consideran que la situación estará igual o peor en el año 2020 y así sucederá para el 2021 también. Estas conclusiones surgen de una encuesta difundida por el Business School. El 42% estima que el país estará peor en el próximo año y en el 2021 también. Decime, con este escepticismo que hay empresarial, ¿cómo avanzaría el nuevo gobierno? Mira, las dificultades son sublimes, es decir, esencialmente tenemos un desequilibrio monetario que básicamente no saben cómo corregirlo, o las señales que nos han mostrado para la forma en que lo intentarían corregir serían mucho más costosas que la situación actual, lo cual hace que, sí, efectivamente sería la visión que tienen, la esperanza que tienen empresarios y todos los agentes económicos es que los próximos 6 u 8 meses de la economía, y a partir de eso depende de lo que hagan estos 6 u 8 meses, depende de lo que pasará en los 6 u 8 meses siguientes, la perspectiva es oscura, es muy oscura. Es decir, el desequilibrio es supremo. Es decir, ahora tenemos que sumar a diciembre una exacerbación del desequilibrio fiscal y van a mostrar básicamente que estaba solapado un déficit que van a tener que salir a financiar con el único método que tienen de financiar, que es con la emisión de pesos, porque no hay mercado de capitales. Y el tema es que el mercado de capitales no va a tener Argentina mercado de capitales por mucho tiempo. Acá mandó una alerta el Fondo Monetario Internacional de lo que se avecina en la economía global. En la economía mundial ha acumulado un endeudamiento récord que implica riesgos, impulsado en gran medida por el sector privado, según dice el Fondo Monetario. Dijo la nueva directora del FMI. Este acumulativo son de 188 billones de dólares, o alrededor del 230% del Producto Interno Bruto Mundial. Una suma sin precedentes difundida por la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional en una conferencia sobre endeudamiento. Agrega que la deuda mundial aumentó así un 14,6% en comparación con la estimación del FMI de abril del 2018, que fue de 164 billones de dólares. Decime, ¿esto es circulante que no es legal, es irrisorio, es irregular? Explícanos sobre este tema. No, a ver, ahí tenemos que ya ver cómo son las finanzas internacionales, ¿no? Sí es un problema, sí, esencialmente, pero hay que analizar ese problema en términos de, diríamos, cuál es la capacidad de pago de la economía internacional para hacerse cargo de esa deuda. Sería entender la solvencia intertemporal de ese endeudamiento. Ahí tenemos dos problemas. Uno de ellos es que en una economía, esto es un modelo dinámico, pensando en términos dinámicos, en una economía que pueda crecer, el nivel de deuda que uno observaría en cada momento del tiempo puede ser positivo al nivel de riqueza que uno genera, es decir, al PBI que se genera en el mundo. Si uno puede ver esos datos y no asustarse. Un problema adicional de eso es preguntarnos si efectivamente la tasa de crecimiento en los próximos 5 años en el mundo va a ser una tasa de crecimiento importante, es decir, por encima, hablo en promedio, por encima del 2,8%. Y ahí es donde aparecen un poco las dudas. Es decir, hay desequilibrios en los mercados emergentes, hay un boom excesivo de consumo en los mercados de los países, podríamos considerar ricos, y es probable que esto pueda generar algún tipo de crisis financiera, ¿sí? De hecho, hay determinados indicadores internacionales que así están mostrando, por ejemplo, el inicio de una fase recesiva dentro de Estados Unidos. Y esta fase recesiva en Estados Unidos va a implicar que el sendero temporal de la tasa de interés internacional tenga que ser más alto. Entonces, está claro, si el mundo está endeudado y sube la tasa de interés internacional, va a haber un problema de restricción de crédito.
Ese problema de restricción de crédito afecta en distinta forma a los tenedores de deuda en función de cuál es su capacidad de pago. Por eso, los países que tienen mejores capacidades de pago, los individuos que tienen mejor capacidad de pago van a poder de alguna forma subsistir o subsanar sus problemas y sobrevivir a la crisis. Pero acá la lección es qué va a pasar con los mercados emergentes. Es decir, una de las consecuencias en términos mundiales es que viene un proceso de reversión en el flujo de capitales hacia las economías emergentes. Entonces, aquellas economías que no estén fuertes, ¿sí?, que no hayan recibido entradas de capitales importantes, que hubieran elevado, por ejemplo, el capital humano y el capital físico para mejorar la tasa de crecimiento, van a estar en peores condiciones. Y ahí tenemos algunos países, ¿sí?, Ucrania, Argentina, Turquía, que son las más débiles y que son las que tendrían de alguna manera mayores dificultades frente a un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Mira, Brasil tomó la determinación de no comprarle trigo a la Argentina y se lo va a comprar a Estados Unidos. Ya prácticamente Bolsonaro quiere destruir el Mercosur. Además, hace meses atrás hubo problema con Bolsonaro porque dice que Argentina estaba mezclando el tema del trigo transgénico, donde Brasil lo rechaza. El tema del Mercosur y la decisión que quiere tomar Bolsonaro, ¿para vos le conviene a la Argentina que siga el Mercosur o que se vaya? A ver, ni a Brasil ni a Argentina le conviene el Mercosur. Mercosur es una asociación de dos países pobres e ineficientes que se llenan de regulaciones cruzadas y que de alguna forma impiden el crecimiento. Ese es el punto, digamos, desde el punto de vista de política, ¿no? El Mercosur es para decirlo mal, es una porquería, estuvo siempre mal hecho, está mal pensado, es una idea patética desde el punto de vista del comercio internacional. Ahora, la forma en que se mueve Bolsonaro también está mal desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Esencialmente dejen que el mercado desregule el mercado y que Argentina, es decir, que Brasil compre trigo donde quiera y que Argentina venda trigo donde quiera. Estos acuerdos en donde se mete el Estado generan más distorsiones en el largo plazo y son perjudiciales para el desenvolvimiento de los negocios. Yo siempre imagino que lo ideal es que la actividad comercial sea influenciada lo menos posible por las acciones de un gobierno o las acciones de un presidente, sea de donde sea, ¿no? Mira, hay un temita que está circulando permanentemente y a veces hace confundir mucho a la sociedad cuando lee esto. Por eso es interesante ratificar o rectificar lo que escriben algunos medios. Acá se preguntan algunos supuestos especialistas en finanzas y economía, el problema central de la economía argentina es la caída de la demanda de dinero y la emisión, o en cambio el desequilibrio en el sector externo. Acá hay muchos economistas que están saliendo del que sí, del que no, que el dinero se devalúa, pierde fuerza, no tiene nada que ver el dólar, que es todo lo contrario. ¿Vos qué dirías a esto? Primero, aquellos que hablan y que centran el problema en el desequilibrio externo no entienden el funcionamiento de la restricción presupuestaria intertemporal externa, ¿sí? Es decir, ponen en un elemento que sería un absorbedor de shocks en la base del problema. No, Argentina tiene un desequilibrio externo, es decir, tiene problemas en la cuenta corriente, porque tiene problemas macroeconómicos. Y lo que hacen estos tipos es invertir el orden. Dicen que si ponen el foco del problema en un problema de restricción externa, ¿sí?, pero en realidad lo que están tapando es que detrás de eso hay un desequilibrio macroeconómico. Es decir, siempre que hay un desequilibrio macroeconómico vamos a tener problemas intertemporales en términos de la cuenta corriente. Quienes dicen eso yo les diría que vayan a leer, me enoja mucho, porque yo doy de esa materia, y soy especialista en ese tema, que vayan a leer, porque realmente son una banda de bestias. Después hay que diferenciar a aquellos que dicen las cosas solapadamente por intenciones políticas. Entonces saben cuál es el problema, pero no, es decir, asumir cuál es el problema implicaría tener que tomar acciones sobre
sobre la cuestión fiscal y monetaria, que es lo que no quieren hacer. Entonces ponen el problema en la restricción externa y con eso justifican aberraciones como el cepo cambiario. Te tiro dos datos y vamos a hacer una comparación de las ya varias comparaciones que estamos haciendo semanalmente con vos. Sube hasta un 10% el precio de vehículos y reducen descuentos. Como consecuencia de la reducción de los stocks, las fábricas endurecen su política comercial, estiman que en algunos meses faltarán muchos modelos de vehículos. O sea, se viene abajo la producción de vehículos en Argentina. Por otro lado, aumentan los depósitos de argentinos en el Uruguay. Tal vez una cosa no tenga que ver con la otra, pero yo lo relaciono porque una de las industrias importantes en estos momentos, no sé, la considero importante, la industria automotriz en Argentina, que le da mucho movimiento. Si no es así, corregime, Mariano. Y por otro lado, los argentinos ya no creen ni en su propio país ni en la moneda que poseen. Además, no creen en la seguridad que le brinda la Argentina, que es totalmente inseguro por donde lo veamos. ¿Cómo se perfila esto? Argentinos que se van al Uruguay, una de las industrias pesadas como el automotriz se viene abajo. Ya habíamos hablado del próximo zafarrancho económico, pero pareciera que esto recrudece cada vez más. Y sí, porque el proceso uno tiene que pensar esto, ¿cuál es la inflación esperada? Es decir, ¿qué es la expectativa de inflación hacia el futuro? Y ahí la incertidumbre es muy grande, es decir, a nadie se le puede ocurrir decir ya a esta altura que la inflación el año que viene va a ser inferior a la de este año. Frente a eso, esencialmente el instrumento de intercambio, que es el peso, empieza a perder relevancia. Entonces solamente el uso de los pesos se va a concentrar en el uso de transacciones corrientes. Eso explica la fuerte caída en la demanda de dinero. Y por otro lado, instrumentos de ahorro serían en momentos en donde mal, pero funcionaba el mercado de capitales, si uno usaba de alguna forma para instrumentos de corto plazo las posiciones en pesos, en bonos, en letes, ¿sí? En depósitos a plazo fijo. Es decir, ahí uno podría construir distintas definiciones de ofertas monetarias, ¿no? El tema es que todo eso está colapsado. Entonces, ¿qué opción queda? Queda solamente el resguardo. ¿Y el resguardo dónde se da? ¿Se da en el sistema financiero argentino? No, el resguardo se da en el sistema financiero externo, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas de cada uno de los agentes. Hay agentes que guardarán sus dólares en el colchón, y hay agentes, los que pueden, que buscarán un resguardo más eficiente, que es poner la plata en el exterior. Sería otra vez, los que tienen menos acceso a la tecnología irán a Uruguay, y los que tienen mayor acceso a canales tecnológicos, es decir, y montos de dinero, de operaciones, se irán a Panamá, se irán a Delaware, se irán a las Islas Caimán, donde quieran, ¿no? Para vos afianza más entonces la hipótesis que la crisis que se avecina va a ser terrible y es inevitable. Mira, tiene características muy peculiares que nos convierten en una crisis, yo diría, que podría convertirse en una de las más importantes que tuvo la Argentina. Porque tenemos que sumar el desequilibrio monetario, que genera inflación, al desequilibrio real. En general, pongamos las últimas crisis, ¿no? La crisis del 89 fue una crisis monetaria, solamente hubo una caída del PBI en el momento de la hiper, pero en general fue bastante neutral en términos de PBI y por ejemplo, de desempleo. ¿Sí? Es decir, el shock sería el momento que explota la bomba, sí genera recesión y desempleo, pero esencialmente es un punto. La crisis de 2001, que empieza un poco antes, es decir, básicamente cuando se empieza a percibir que la convertibilidad estaba agotada, y empiezan todos los entuertos que hace Cavallo en el 2000, fue una crisis no monetaria, es decir, no hubo impacto sobre los precios, pero sí hubo impacto sobre el nivel de actividad. Y esta crisis suma las dos. Suma el desequilibrio de la aceleración de la tasa de inflación, más el desequilibrio de la economía real, ¿sí? Con una recesión y una depresión profunda que lleva muchos años.
Mira, los mercados se llenan de incertidumbre y el riesgo de default argentino salta al 97%. Explícanos esto, qué significa saltar el riesgo del default al 97%. ¿Ya estamos en la lona? Bueno, es que básicamente los bonos argentinos están en un área de default desde hace varios meses. Lo que tenemos es subas y bajas en función de, a veces se usan los bonos como mecanismo para poder sacar capitales, pero Argentina ya está en una situación de default. De hecho, estamos en default selectivo sobre algunos papeles del mercado doméstico. Así que en realidad Argentina tiene un precio de default de sus bonos. Si uno mira la rentabilidad de la TIR de determinados papeles, nos asustamos, porque hay TIR que están por encima del 100%. Esto tiene que ver también con el incremento de la deuda externa, que de la era del gato Macri la incrementó un 40%. ¿Tiene que ver mucho con esto también o no? Y eso fue una irresponsabilidad. Yo me acuerdo que una de las cosas que no se le preguntaba a Caputo era si había un agravamiento de la situación internacional, cómo quedaría parado Argentina frente a un diferencial de endeudamiento tan alto. Y la respuesta de Caputo en ese momento era: no va a haber crisis internacional. Es decir, eso fue una gran irresponsabilidad de este gobierno, que terminó quemando un instrumento más que podría haber financiado reformas estructurales. Y lo usaron para financiar gasto corriente o financiar obra pública que en realidad no mejoraba la productividad del capital. Es decir, construir veredas o un viaducto para que pase o levantar una estación no mejora la productividad del capital. Entonces sí, se fumaron la plata. Última pregunta, Mariano. Ni esto ya sale de lo que hablamos siempre nosotros. Tuviste que firmar una solicitada junto con Javier Milei y Diego Giacomini, en donde se negaban a estar diseñando un plan Bonex con Alberto. Esto se difundió en todas las redes sociales, donde los involucraban trabajando con Nielsen, que podría ser uno de los candidatos a ser ministro de Economía de Alberto Fernández. ¿Cómo viste, cómo te sentiste con esta movida y por qué crees, ¿no?, que el fake news famoso que se está desperdigando en todas las redes sociales te hayan involucrado a este gran trío, vos, Javier y Diego? Mira, desde ya que fue una operación de prensa. En los últimos meses el contacto con Nielsen ha sido cada vez más irregular, es decir, menos frecuente, y lo cual es lógico, porque Nielsen está de alguna forma comprometido con la nueva administración, pero nosotros esencialmente no hemos mantenido ninguna reunión seria acerca de qué es lo que podría pasar. Y el otro punto es, no está en la naturaleza tanto de Diego, Javier y yo, la solución de un plan Bonex, porque eso es básicamente una violación de los derechos de propiedad. Creo que ahora ya hicieron el lío y el que venga tiene que bancarse la hiperinflación que viene o la licuación a través de una expansión monetaria. Así que, no, realmente fue una operación de prensa bastante sucia y no sé de dónde vino. Realmente todavía no sabemos de dónde vino, pero sí se hizo bastante revuelo. Es decir, no hay contacto fluido con Nielsen como para decir, bueno, le propusimos algo de esto. No. Escúchame, explícanos, ¿qué significa un plan Bonex? Hola, ¿me escuchás, Mariano? Ahí te perdí. La pregunta no la escuché. Explícanos, ¿en qué significa plan Bonex si se llega a aplicar? Nada, bueno, el Bonex fue un canje sería sobre el cuasi fiscal, lo que hoy llamaríamos LELIX, que en el 89 eran distintos tipos de papeles que emitía el Banco Central. Lo que hacía era se canjeaban esos papeles que tenían como contraparte los depósitos y se le daba a la gente bonos. Si se emitía una nueva serie de bonos, entonces si alguien tenía un plazo fijo, en vez de cobrar el plazo fijo, se le daba compulsivamente un bono, que fue el bono externo de la serie 89.
Mirá, yo me río, Mariano, pero lo que estás explicando creo que lo van a aplicar, ¿eh? No, no, bueno, sí, yo creo que viene algo así o viene algo, otro tipo de medida, sí, pero algo parecido. Es decir, no, no está en la cabeza de estos tipos soluciones. Están en general estas soluciones donde siempre hay incautaciones sobre los derechos de propiedad. Vos escuchaste a este sindicalista diciendo hace unos días atrás, mirá, Alberto, hay que ponerle durante un año mucha plata a la gente y después al año, ¿no? Voltear todo, mandar el dólar a 200, ¿escuchaste eso, no? Sí, 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 sí. O sea, fíjate que son capaces de cualquier cosa. Yo creo que hay que estar muy atento. Bueno, lo que te leí hace 2 semanas atrás del plan Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que nosotros nos Sí. reíamos. Cuidado con eso. Sí, 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 sí. Bueno, Mariano, 8:29 de la mañana, muy atento como siempre. Me despido de vos. No cortes, que vamos por línea privada. Muy bien, dale, abrazo, gracias.